nunca más será igual. Oh, mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Si hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome y sanando mi ser. Si hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome y sanando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie
más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Muy buenos días, queridos hermanos, querida familia Capilla. Estamos este día domingo disfrutando de la presencia del Señor. Vamos a disfrutar de su palabra, de su bondad. Permítanme leerles este versículo que está en el Salmo 150, este pasaje del Salmo 150 que nos dice: alabado sea el Señor, alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderoso cielo, alábenlo por sus obras poderosas, alaben su grandeza sin igual. Alábenlo con un fuerte toque del cuerno de carnero, alábenlo con la lira y el arpa, alábenlo con panderas y danzas, alábenlo con instrumentos de cuerda y flautas, alábenlo con el sonido de los címbalos, alábenlo con címbalos fuertes y resonantes, que todo lo que respira cante alabanzas al Señor. Alabado sea su nombre, alabado sea el Señor. Este día nos gozamos en el Señor y alabamos su nombre. Alabamos su nombre con estos cánticos de esta mañana y también queremos disfrutar de su palabra que esta mañana nos trae el pastor Isaac Guerreiro con la prédica que se titula Jornadas de Israel por el desierto, tercera estación, Etam. Nos va a estar compartiendo nuestro pastor Isaac Guerreiro. Con seguridad es una hermosa palabra para que podamos ser alimentados. Dios te bendiga, te animo a que escuches esta prédica de esta mañana. Qué lindo es poder estar en comunión, en contacto con toda la familia. Esto es lindo, poder vernos, aunque sea un poco por cámara, ¿no? Pero bueno, lo lindo es que la internet nos acerca, y no solamente nos acerca los que están en la misma ciudad, sino también los que están lejos, más allá de las fronteras, ¿verdad? Bien. Nosotros hemos estado compartiendo la palabra en este tiempo, hablando sobre las salidas del pueblo de Israel, las jornadas del pueblo de Israel por el desierto. Nosotros hemos estado hablando ya de unos domingos atrás y quisiera, antes de entrar al tema de hoy, quisiera hacer un pequeño resumen ya de lo que ya hemos avanzado para que nos podamos dar cuenta de, ¿no?, dónde estamos, ¿ya? Oramos al Señor antes, buscamos la ayuda del Espíritu Santo. Padre querido, Padre amado, en el nombre de Jesús, venimos a ti, Señor, buscamos de ti la ayuda. Necesitamos, Señor, oh Dios, la inspiración, la revelación, para que podamos aprender de ti, Señor, en la forma en que tú nos quieres enseñar, Señor. Señor, habrá realmente hay lugar en nuestro corazón, podamos entender y obedecer, Señor. Gracias, Padre.
Te amamos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, los que están cerca y los que están lejos, Señor. Y a donde esta palabra llegue, donde quiera que, oh Dios, llegue la conexión, oh Dios, los videos, Padre, tu palabra pueda levantar, pueda fortalecer, pueda sanar, pueda establecer, Señor, puede edificar en las vidas, en los corazones, Padre. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre para siempre. Encomendamos en tus manos este tiempo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Qué lindo ver a los pastores. Gloria a Dios. Queridos pastores, se los ve tan bien, alegres. Sabemos que han pasado un tiempo bien difícil, pero estamos ahí, están ahí, y el Señor nos va a completar la obra, el milagro, la sanidad en sus cuerpos. Gloria a Dios. Amén, queridos. Hemos hablado la primera salida del pueblo de Israel. El primer lugar de donde ellos salieron era Egipto. Voy a hacer aquí un pequeño resumen rápidamente de las estaciones que ya hemos avanzado, de las paradas que el pueblo ya ha tenido. Entonces, el primer lugar fue Egipto. De Egipto, las dos ciudades donde el pueblo estaba era en Ramsés, Pitón y Ramsés. Entonces, para entender por qué el Señor nos quiere sacar de un lugar, tenemos que entender dónde estamos. Y así vamos a entender por qué el Señor nos quiere sacar. Egipto en las Escrituras es una figura del mundo, de la vida en el mundo. Egipto es la esencia, ¿no?, de esa figura, de esa vida, es una vida de esclavitud, una vida dominada por un sistema. No nos olvidemos que el pueblo de Israel estuvo 430 años en Egipto, y estando ese tiempo en Egipto, ellos edificaron ciudades, edificaron monumentos, y una de las ciudades que ellos han edificado se llamaba Pitón. Después también ellos edificaron Ramsés. Pitón, la palabra Pitón significa serpiente. Ramsés era el lugar donde vivían los ramsidas, una dinastía de faraones. Entonces ellos vivían allí, el pueblo edificaba para ellos. Estaba edificando no la obra de Dios, estaban edificando la obra del enemigo. Estaban bajo un yugo, una opresión, no tenían libertad. Entonces Dios los saca de ahí, ¿no? Dios los saca de Egipto, de la opresión, de estar invirtiendo sus vidas, gastando sus vidas, sus esfuerzos en una edificación que no glorifica a Dios, una obra que no glorifica a Dios. Entonces Dios los saca de Egipto, ¿no?, que es una figura del mundo, el Egipto para nosotros también simboliza la esclavitud espiritual, ¿no?, que es dominada por la serpiente. La palabra habla que Satanás era la serpiente antigua, que hoy en Apocalipsis la palabra llama de dragón, ¿no? Entonces, que era la serpiente antigua, que domina. Y el Señor entonces de una situación de esclavo nos saca, nos hace libre y nos lleva a la condición de siervos, ¿no? ¿Por qué siervos? Porque como siervos podemos nosotros ahora estar dispuestos para Él, para servirle a Él, ¿no? Entonces de ahí nos sacó el Señor. El pueblo sale entonces de Egipto, de Ramsés, y llega a Sucot, la primera parada. 20 kilómetros caminaron ellos, llegan a Sucot. Fue lo que hemos hablado el domingo pasado.
Entonces, en Sucot, ellos ahora son llevados, Dios los lleva ahora a la condición de peregrinos. Porque peregrinos ahora ya no están aferrados a nada, porque ya no tienen un yugo de esclavitud, ¿no? Ahora ellos pueden estar disponibles para el Señor, para servir, porque no están aferrados a nada. Ahora son peregrinos. Un peregrino no vive en una construcción hecha de material que te va a tener ahí muchos años. No, un peregrino vive en carpa. Un peregrino vive en un lugar que se puede mover a cualquier momento. No tiene un lugar fijo. Entonces eso significa Sucot. Dios nos saca de esclavitud y nos lleva ahora a Sucot a vivir como peregrinos, estar dispuestos ahora a Él. Ya no estamos aferrados a nada, ¿no? Y en Sucot, Dios entonces nos muestra la mezcla que hay entre nosotros en nosotros. Porque salieron de Egipto muchos del pueblo de Israel, 600,000 varones, ¿no? Que estaban, solamente los varones, sin contar los niños y las mujeres. Pero dicen los historiadores que era una gran multitud, aproximadamente entre 2 a 3 millones de personas. O sea que mucha gente, la Biblia dice, salió con ellos una gentusca. O sea, mucha gente que nada que ver, que no entendían el propósito, que no comieron la Pascua, que no participaron, ¿no? Del cuerpo, la sangre, no participaron, no entendían, jamás les gustaba el pueblo de Dios, vieron el poder de Dios, vieron las señales que Dios ha hecho en Egipto, tenían temor y decidieron salirse juntamente con el pueblo. Pero aquí vemos lo que las escrituras nos muestra, el trigo y la cizaña, porque no entendían el pacto, no entendían el propósito, y era una mezcla que había. Y Dios les había dicho que ellos deberían comer el cordero y deberían, a partir de aquel momento que salieron, deberían durante 7 días comer panes sin levadura. O sea, nada de mezcla, nada leudado. La levadura es también un símbolo de la mezcla, de algo que hincha, que no es algo real, que es una hipocresía, es algo falso. Entonces, de una forma, Dios está mostrando para el pueblo, Dios quiere limpiarnos de toda falsedad, de todo lo que simboliza la vida en el Egipto, la vida mundana, ¿no? Entonces, aquí Dios muestra esto, aparte de mostrarnos que hay mezcla, aparte de llevarnos al nivel de peregrinos, el Señor nos muestra también que nuestra comida ahora es otra, es sin levadura, es una comida pura, sana, ¿no? Sin mezcla. Entonces eso significa Sucot. Y ahora vamos a nuestra enseñanza de hoy. Para eso vamos a nuestro texto, que es número 33, versículo. Vamos a leer desde el versículo 5, ¿no? Números 33, versículo 5 y versículo 6. Salieron pues los hijos de Israel de Ramsés y acamparon en Sucot. Salieron de Sucot y acamparon en Etán, que está al fin o al confín del desierto. Bien, entonces la lección de hoy vamos a hablar de Etán, la siguiente parada. Nosotros vemos que aquí, junto con la palabra Etán, hay una frase que sigue, ¿no? Que se refiere a Etán, y esa frase, ¿no?, habla de el confín o
el extremo o es la orilla del desierto, es el límite del desierto, es el comienzo del desierto. Etán todavía no es el desierto. Aquí está ya en la frontera, era un lugar intermediario, no era el desierto todavía, está aquí, están al límite. Eso significa Etán. Algunos estudiosos dicen que la palabra Etán significa fortaleza, otros dicen que no hay una definición exacta, pero bueno, para nosotros aquí es el límite, eso es lo que queremos, que nos interesa aquí, no ver. Era el límite, era donde salían de Egipto, pasaron Sucot y ahora están ellos ahí en la frontera con el desierto. Sucot estaba a 20 kilómetros de Ramsés. Etán estaba a 20 kilómetros de Sucot. Miren esas distancias que coinciden, ¿no? Entonces, era un lugar, Etán era un lugar que no era ni bonito ni feo, por así decir. Si lo pusiéramos en un lenguaje gastronómico, diríamos que sería un lugar agridulce. No sé si me dejo entender, ¿no? Era un lugar que era una mezcla de sabores, de sentimiento al contemplar ese lugar. Uno sentía esto. ¿Por qué? En la vida espiritual, nosotros también, en el principio de nuestra jornada, de nuestra caminata en la fe, experimentamos también esto, algo agridulce, ¿no? Algo que no es totalmente amargo. Hay una dulzura. Me viene a la mente cuando Dios le dice al profeta Ezequiel, si no me equivoco, que coma el libro, el rollo del libro. Entonces él comió y su boca era dulce. Pero cuando llegó más adentro había un sabor amargo. Entonces, más o menos así era Etán. Vamos al libro de Éxodo. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 17. Versículo 17, vamos a leer hasta el 22. Presten bastante atención, yo voy a leer aquí. Y sucedió que cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque dijo Dios, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Dios pues hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Y en orden de batalla subieron los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Y Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los hijos de Israel, diciendo, ciertamente os visitará Dios, y entonces llevaréis de aquí mis huesos con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etán, al borde del desierto. El Señor iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. No quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Bien,
Qué interesante el relato aquí. Éxodo nos aclara, nos trae más detalles sobre lo que pasó en Etán. Aquí vemos, me llama mucho la atención, el cuidado, la preocupación de Dios. Cuando describe aquí, ¿no?, que Él llevó su pueblo, no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca. Dicen algunos estudiosos, ¿no?, que el camino por la tierra de los filisteos hacia la tierra prometida sería un viaje de apenas 30 días. O sea, bien rápido, pero Dios en su amor, como un padre, Dios dijo, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. No nos olvidemos que el pueblo había salido, no hacía muchos días, de Egipto de una condición de esclavitud. La mente del pueblo estaba con una mentalidad de esclavo, de siervo. Eran pocos allí los que sabían manejar armas. No era un pueblo preparado para la guerra. Entonces Dios, preocupado con eso, dijo, no sea que al ver las guerras se van a desanimar, van a volver. Y Dios no sacó su pueblo de Egipto para que luego nos volvamos allá. Dios nos sacó para llevarnos a una tierra donde fluye leche y miel. Una tierra mucho mejor que Egipto. Entonces Dios, con todo ese cuidado, como que entendemos que Dios no nos pone directo en el desierto, sino que Dios nos va llevando poco a poco. Su designio, su propósito eterno se va a hacer realidad, pero Él es cuidadoso en la forma como lo hace. Es como que en Sucot era un lugar tan hermoso, había muchas fuentes de aguas, muchas aves, muchos peces, un lugar tan lindo, pero ahora el Señor los lleva para un lugar agridulce, donde comienzan a experimentar un poquito también de lo que es agrio, sin dejar lo dulce, la dulzura. Entonces, Dios poco a poco los va introduciendo en las jornadas. Dios no nos lleva a las grandes batallas, ¿ya? Dios nos lleva a un lugar intermediario y el Señor nos va mostrando de a poco el significado de esa peregrinación. Si Dios pusiera a sus hijos en los lugares más difíciles de entrada, muchos nuevos en la fe se desanimarían, volverían atrás. Y esa es la preocupación de Dios. Y nosotros tenemos que entender que la jornada, tal cual fue con el pueblo de Israel en lo natural, es con la iglesia en lo espiritual, es idem hoy. Lo que ellos vivieron en forma natural, la iglesia hoy vive en la forma espiritual. Por eso meditamos en eso, por eso vemos los detalles, ¿ya? Esto aquí es un principio que nosotros aprendemos aquí. Aquí tenemos en Etán los cuidados del Señor. Aquí vemos su amor, su cuidado.
Hemos leído que Dios iba delante de ellos en una columna de nube y de noche en una columna de fuego para que ellos pudieran caminar de día y de noche, y nunca se apartó del pueblo. Aunque podía hacerlo tan rápido, pero el Señor prefirió de a poco. Llevó 30 años, 40 años esa jornada. Había otra alternativa. Si ellos hubiesen salido, según algunos historiadores, si ellos hubiesen salido de Ramsés en línea directa y hubiesen ido hasta Cades Barnea, ese viaje llevaría 2 años y 11 días. Cades Barnea está ya a la tierra prometida, está ahí cerca. De Cades Barnea fue cuando Moisés mandó los espías a ver la tierra. Entonces era una otra alternativa, pero Dios no los llevó por ese lugar. Dios entonces los hizo rodear. Y aquí en Etán Dios los tiene un tiempo, que Dios quería enseñarles algo. Todos nosotros en el inicio de nuestra vida en la fe, ¿no?, disfrutamos de la comunión, disfrutamos de la protección de Dios, disfrutamos de una paz, disfrutamos de un gozo tremendo, porque su espíritu nos inunda, su paz nos inunda, su presencia nos toca, donde estamos tan sensibles, donde nuestras peticiones se hacen realidad casi que así. Ah, qué lindo los primeros años en la vida de la fe. Pero el Señor entonces comienza a llevarnos un poquito más adentro y comenzamos nosotros a darnos cuenta, ¿no?, que hay algunos espinos, hay algunas dificultades, pero ya hemos probado del Señor, ya sabemos que el Señor es bueno, ¿no? No que esas cosas, no que la paz, no que la protección de Dios, no que las bendiciones nos abandonan llegado un cierto momento. No, esos son reales, de hecho. Nunca el Señor nos va a desamparar, ¿no? Pero el Señor nos quiere llevar a un nivel de madurez espiritual. Entonces, el camino comienza a ser un poco más difícil. Ahí comenzamos a probar un poco de lo agrio, pero hay también lo dulce. En esos periodos hay pequeñas batallas. Dios nos quiere hacer madurar. Dios quiere enseñarnos algunas verdades en nuestro corazón. Aquí Dios tiene el cuidado de aquellos que están iniciando la vida en la fe, las jornadas. Entonces, Dios nos va preparando para esas guerras, ¿no? Dios nos va preparando para las batallas. Comienza con las pequeñas y nos va haciendo madurar. Y en realidad, queridos, lo dulce no es que se acaba, sino que en medio de las batallas, en realidad nosotros somos el único pueblo que mientras estamos en guerra hacemos fiesta, festejamos, nos gozamos, celebramos. En ese tiempo, en ese periodo, es cuando el Señor nos lleva a conocer la espada del Espíritu, su palabra. Ahí es donde el Señor nos hace calzar nuestros pies con el Evangelio de la paz. Ahí es donde el Señor nos hace vestir la coraza de justicia.
Todas esas cosas el Señor nos va enseñando, nos va ministrando. ¿Por qué todo eso? Porque, queridos, tenemos que sostener el testimonio de las victorias de Cristo. Y antes que nosotros enfrentemos los gigantes de Canaán, el pueblo necesita ser entrenado. Debemos aprender, debemos madurar. Etán habla de eso. Tiempo de preparación. Mira, volviendo a Éxodo 13, ahora voy a volver a leer, pero no todos los versículos, sino a partir del 20. Mire. Y partieron de Sucot y acamparon en Etán, al borde del desierto. El Señor iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. No quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Aquí, en esos versículos, hay dos palabras claves. Mira, Dios iba delante de ellos para guiarlos, la primera, guiarlos. Segunda palabra, alumbrarlos. Primero, guiarlos. Iba de día en una columna de nube para guiarlos, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor en Etán con esas dos figuras? Lo primero que el Señor nos quiere enseñar aquí, el primer aspecto, es que nosotros debemos de aprender que en la vida de la fe, el que nos guía es el Señor. Aquí se acaba nuestra independencia. El Señor ahora establece que la nube los guiaría. Segundo, el Señor establece que la columna de fuego en la noche los alumbraría. En otras palabras, el Señor es el que nos da la visión espiritual, la revelación. Aquí está hablando de visión y de guía. Eso era un testimonio. La columna de nube y la columna de fuego era un testimonio de que Dios mismo era el que estaba descendiendo y guiándolos por medio de aquella nube, de aquella columna de día y de noche. Era el propio Dios. Dios descendiendo para hacer su obra, establecer su obra en medio de su pueblo. Mira qué linda lección encontramos aquí. Así es, y así es en medio de su pueblo. Cuando nosotros entramos a la vida de la fe, entonces Dios viene. Dios quiere guiar nuestras vidas. Dios es el que nos da la visión espiritual. Dios comienza a hacer su obra en nosotros. ¿Dónde comienza la obra de Dios? De la perspectiva divina, comienza en la eternidad. Pero en nuestra realidad natural, ¿dónde comienza la obra de Dios? La obra de Dios en nosotros comienza cuando tenemos la revelación de quién es Cristo. ¿Quién es Él? Dios puso sobre ellos una nube. La nube los guiaría. Aquí está el comienzo de la obra de Dios.
¿ya? La nube, el ser guiado, el conocer su guía, que Él nos está guiando, conocerlo a Él, comienza la obra de Dios. A veces nosotros pensamos que el hecho de que nos consagramos, nos separamos, entonces es la obra de Dios en nosotros. No. La obra de Dios en nosotros comienza cuando yo tengo la revelación de quién es Cristo. Cuando tenemos la visión espiritual. No es cuando hacemos, es cuando lo vemos, lo conocemos. Nuestra consagración hoy, queridos, debería ser resultado de la visión espiritual, de la revelación de Dios. Aquí es donde comienza la obra de Dios. Nuestra obra puede comenzar a cualquier momento. Nuestro activismo, nosotros somos expertos en eso, ¿no? En entrar en activismo. Pero la obra de Dios en nosotros solo puede brotar a partir del momento que yo tengo la visión dada por Dios y paso a entender, ¿no?, quién es Dios en Cristo y Cristo en nosotros. El apóstol Pablo es un ejemplo para nosotros, tremendo, la vida del apóstol Pablo. Cuando él estaba camino a Damasco, en Hechos 9, versículo 5, ¿no?, él tuvo su encuentro. Allí comenzó la jornada espiritual de Pablo, ¿no? La nube, él cayó. Entiendo que la luz vino sobre él. Yo pienso que él vio la nube que vio el pueblo allá en el desierto. Vino sobre él. La gloria lo cubrió, cayó y vio. Yo pienso que en aquel momento, en aquella luz, en aquella experiencia, yo pienso que Pablo vio al Señor. Porque la pregunta es, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Queridos, qué lección preciosa. Aquí vemos experiencia que Pablo ha vivido, ¿no? Muy edificante. Señor. ¿Sabe lo que Pablo le dijo aquí? Kyrios. Aquí nos muestra que Pablo, aquí no había una confusión. No era que Pablo estaba aquí desubicado y ¿quién será este Señor? Podía haber usado una otra expresión. Pero yo pienso que Pablo vio al Señor. Y aquí él ya dice, ¿quién eres, Kyrios? Esa expresión era usado solo para referirse al César. Todos los ciudadanos, todos aquellos, nadie podía decir Kyrios a otra persona, porque estaba poniendo el mismo nivel. El César era como una deidad. Todos saludaban, César Kyrios, César Señor, ¿no? Aquí Pablo dice, ¿quién eres, Kyrios? Ahí viene la revelación. Y ahí el Kyrios responde, el Señor verdadero. Yo soy Jesús a quien tú persigues. La revelación, la luz, la nube. Allí comenzó la obra de Dios en la vida de Pablo. Cuando él tuvo esa visión de quién es Cristo, de quién es Jesús. Queridos, sin saber lo que significa esa nube, sin la visión clara de que esa nube los guiaría, a dónde los llevaría, sin tener una comprensión exacta de la columna de fuego que estaría sobre ellos de noche, en las tinieblas por las noches.
ellos jamás iban a poder avanzar, jamás. Dios quería enseñar a su pueblo qué era esa nube que los guiaría y qué era esa columna que los alumbraría. Dios, la iglesia del Señor, cuando comienza su jornada espiritual, nuestra caminata en la fe, no se detiene en ningún momento, queridos. Caminamos de día y de noche, caminamos de día y de noche. Por eso dice que la columna no los dejaba de noche. La nube de día y la columna de fuego de noche, porque ellos caminaban día y noche. Nosotros, ¿cuánto tiempo estamos caminando en la oscuridad que hay sobre la tierra? No nos olvidemos que la tierra vive en una oscuridad espiritual. Estamos pasando por tinieblas en este mismo exacto momento. ¿No les parece que toda esa situación que estamos viviendo, no solo nosotros aquí, sino toda la iglesia en el mundo entero, no les parece una tiniebla espiritual? Pero a pesar de las tinieblas que hay sobre la tierra, la iglesia sigue caminando porque hay una columna de fuego, hay la revelación, hay la luz. Avanzamos. Nuestro descanso no es aquí, nuestro reposo no es aquí. Avanzamos. Eso el Señor nos ha querido enseñar a su pueblo en Etán, y el Señor nos habla en Etán hoy por esto. Necesitamos conocerlo. Necesitamos tener la visión espiritual. Si nosotros no tenemos la visión espiritual, nuestro trabajo va a seguir los impulsos de nuestra mente, de nuestras ideas, nuestros pensamientos. No van a estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Y no podemos. La vida de Pablo es un ejemplo para nosotros. Para Pablo, esa experiencia que él tuvo dos etapas. La primera etapa de esa experiencia en la vida de Pablo él menciona en Gálatas. Mira, Gálatas capítulo 1, versículo 15 y 16. Ahí está la primera etapa de esa enseñanza, de esa experiencia de Pablo. Mira lo que él aprendió. Pero cuando Dios, Gálatas 1, 15 y 16, pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, para que yo le anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. O sea, ¿cuál fue la primera revelación? La primera etapa de esa revelación que tuvo, que Dios tuvo por bien revelar a Cristo en él, en su vida. Pablo miró para sí mismo y vio en sí Cristo revelado. Eso habla de una revelación interior. Es algo interior, interno. Eso es una visión subjetiva. Primera etapa de esa revelación. Segunda etapa, Hechos 26, 19. Pablo está haciendo referencia a algo que le pasó, que hemos leído. Él dice, en Hechos 26, 19, dice, por consiguiente, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial. Esa visión fue una visión externa.
Entonces era algo objetivo, era algo concreto, práctico. Entonces ahí vemos esas dos etapas en que Pablo describe su experiencia cuando tuvo esa revelación, cuando se encontró con el Señor. Primero, él vio que Dios quería revelar su Hijo en él, Cristo en él. Segundo, es una cosa, Cristo en nosotros. Segundo, la visión externa. Oh Rey, no fui rebelde, no fui desobediente a la visión celestial. Queridos, la visión interna y la visión externa van juntos. Y ir juntos, el que vayan juntos, eso nos hace perfectos. El conocerlo a Él internamente y externamente. Todo eso significa la obra de Dios en nosotros. Dios descendió en la forma de nube y de fuego para hacer su obra en medio de su pueblo, para revelarse a su pueblo. Dos. Aquí dos. Pablo, visión interior, visión exterior. Solo una no es suficiente. Una sin la otra no es suficiente. Esa es la gran necesidad de que la iglesia entienda esto hoy. La visión interior debe concordar con la visión exterior, con la visión externa. Debe concordar. Dios nos está preparando en esto. Miren lo que Jesucristo dijo. ¿Ya? Vamos a Juan. Evangelio de Juan 5. Evangelio de Juan 5, versículo 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Miren aquí. Uno, las escrituras. Escudriñen las escrituras, porque las escrituras dan testimonio de mí. Es una cosa. Mucho se habla en el medio cristiano de la doctrina. La doctrina. La enseñanza, los escritos. Es una cosa. Pero mira lo que sigue diciendo Jesús aquí en el versículo 40. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Necesitamos conocer las escrituras, pero aquí viene el lado práctico. Necesitamos ir a Él para tener vida. Y esa palabra vida aquí en el griego habla del zoe de Dios. La palabra, las escrituras y el zoe de Dios, la vida de Dios, van juntos. Necesitamos. Y ahí es donde Dios nos quiere revelar esto. Tenemos que entender esto para que haya un equilibrio. Sí, la vida sin el conocimiento, hay un desequilibrio. El conocimiento sin la vida está descompensada la cosa. Necesitamos los dos. Ni los discípulos entendían este asunto. Mira lo que Jesús dijo a los discípulos. Queridos, el pueblo de Israel en el desierto no entendió. No entendió. Lucas 24. Lucas 24. Mira aquí. Es Jesucristo, después de andar con los discípulos, después de enseñarles, después de explicarles tantas veces, pero mira este detalle aquí, Lucas 24, versículo 36, vamos a leer un poquito aquí.
Mientras ellos aún hablaban estas cosas, aquí ya Jesús ya había muerto y había resucitado. Miren, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestros corazones estos pensamientos. El Señor conocía profundamente sus corazones. Mirad mis manos, les muestra sus manos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad, ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. El Señor mismo. Ellos estaban incrédulos. Y dice aquí, versículo 41, y como todavía ellos de gozo no lo creían. Como decir, no, es mucha cosa para ser verdad. Pero estaba ahí. No creían, y estaban maravillados. Y Jesús les dijo, ¿tenéis algo de comer? Vamos a la siguiente prueba de que soy real, de que esto es real. ¿Tienen algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El Señor está haciendo aquí un resumen de todo lo que él había. Miren, eso fue lo que yo les venía hablando. Y ellos no entendían, estaban como que, ay, es verdad, ¿cómo será? Pero aquí viene algo maravilloso. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Qué cosa maravillosa. El Señor les abrió. Ahora ellos pudieron entender. Ahora ellos han visto. Ahora podían comprender, como Pablo. Después, cuando tuvo el encuentro con el Señor, pudo comprender. Pablo conocía las escrituras, conocía la ley, pero no tenía la revelación, no tenía el Zoe de Dios. Y Jesús dice y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase los muertos de ese día. Pero tuvo que llegar a ese momento. El Señor tuvo que abrir el entendimiento para que ellos comprendiesen las escrituras. Queridos, que esta sea nuestra oración. Estando en esta jornada, podamos decir, Señor, ábreme mi entendimiento. Quiero conocerte. Quiero verte. Si te vemos, somos transformados. Queremos conocerte, Señor. No se trata de conocerlo internamente solamente. Tenemos que conocer su obra, conocer su propósito eterno. ¿Por qué el Señor nos tiene aquí? ¿Por qué estamos pasando por lo que estamos pasando? Necesitamos mantenernos en la dirección correcta, donde Dios se está moviendo. ¿Qué está haciendo Dios en este tiempo? Tenemos que entender qué es el sentido de iglesia en este tiempo que estamos viviendo. Y al conocer eso, a eso llamamos visión espiritual. La visión espiritual no es algo que ven nuestros ojos naturales. No es un sentimiento, algo que de una inspiración personal, un sueño o un deseo. Eso no es visión espiritual. Necesitamos la revelación de Dios. Proverbios 29, 18 dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena.
bienaventurado el que guarda la ley, las escrituras. Necesitamos tener la visión. ¿Qué significa esa expresión, visión espiritual? ¿Por qué hablamos de eso? ¿Qué es la visión? Es el romper de la luz divina dentro de nosotros, cuando su presencia, su vida a través de la palabra, según las escrituras, es algo que se da en nuestro espíritu. El Espíritu de Dios revelando, la mente de Dios revelando a nuestro espíritu es algo sobrenatural. Mira lo que dice 1 Corintios 2, 9 al 12. Voy a leer aquí. Sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Estoy leyendo en la versión, la Biblia de las Américas. Esta revelación, esto es llamado de misterio en la Biblia. Ese es un misterio. ¿Cómo puede darse? Es el misterio de Dios, pero el misterio de Dios es glorioso. Dios quiere revelarnos. En Colosenses capítulo 2, versículo 3 dice, miren lo que dice aquí, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El misterio de Dios. Dios quiere revelarnos aquí a Cristo. Ese es el propósito. Dios tiene ese misterio. Cristo también tiene un misterio. El misterio de Cristo es la iglesia. Dios revelando, un día va a ser revelada. El propio apóstol Pablo dice, grande es este misterio. Hablo de Cristo y la iglesia. Mira, qué precioso. Pero esta revelación viene a nosotros. Queridos, todo esto fueron necesarios muchas eras, muchas generaciones, Dios preparando esta revelación para que la recibamos, para que nosotros podamos entender este misterio. ¿Se imaginan que todo lo que recibieron los apóstoles, los profetas, ellos escribieron lo que les fue dado, lo que les fue revelado? Escribieron esto. Miren, Abraham, por ejemplo. ¿Creyeron que Abraham vio a Jesús? ¿Creyeron que Abraham vio? Jesús dijo, mira, en Juan 8, dice 56, vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día y lo vio y se alegró. Abraham, allá comienzo, antes de que haya la nación, el pueblo de Israel, Abraham vio y se regocijó, vio el día del Señor, vio al Señor. Y Jesús dice, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy, yo ya estaba desde el comienzo. Moisés también tuvo la revelación. Moisés vio, cuando Moisés vio la zarza, el llamado de Dios en su vida. En Hebreos 11:24 dice, por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado
hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales de pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. ¿Qué veía Moisés? ¿Qué era eso invisible que veía? Él veía a Cristo, lo invisible. Él veía lo eterno. David también vio, David en el Salmo 22, él vio el sufrimiento de Jesús. ¿Cómo puede contemplar, cómo puede escribir David sobre el sufrimiento de Jesús? El Salmo 22 habla de su sufrimiento. En el Salmo 24 David vio a Jesús, el Rey de la gloria. Él vio al Señor. Levantaos, oh puertas, vuestras cabezas. Alzaos vosotras puertas de tierra para que entre el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él vio al Señor. Isaías, el profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1. El año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un alto y sublime trono. Qué visión maravillosa. Él vio al Señor, reconoció su pecado, su condición. Y al reconocer, el Señor lo purifica. El Señor lo capacita, lo prepara. Pablo, el camino a Damasco. Queridos, todo esto, el Señor Jesucristo a los discípulos, a los apóstoles, abriendo su entendimiento. Todo esto hoy, toda esa revelación, hoy podemos tocar. Hoy podemos conocer las profundidades de Dios. Hoy podemos entrar, tocar, ser tocados. Todo esto vino por medio de la revelación. Cuando Dios se revela, nosotros vemos. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, lo que significa Etán. Eso Dios nos habla en Etán, a través de la nube, a través de la columna de fuego, ¿no? Por medio de la revelación. Dios, es como que Dios nos quiere llevarnos para dentro de Él, para revelarnos a Cristo, al Hijo que está en el seno del Padre. Por eso Él desciende. En 1 Corintios, ya estamos terminando, 1 Corintios 10, versículo 1 y 2. Mira lo que dice aquí, versículo 1 y 2. Porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar, y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Qué es bautizados en la nube? Es sumergir, es entrar. La nube, su guía, su enseñanza, su propósito, su dirección. Él quiere llevarnos a esto. Todos hemos sido sumergidos, pero el pueblo no aprovechó. Esa nube nos revela a Cristo, nos muestra que tenemos una visión celestial. Eso nos habla tan. Porque Dios ahora va a prepararnos para llevarnos, para que entremos conociéndolo a Él, disfrutando de su presencia, de su propósito, sabiendo su camino. Queridos, esta visión espiritual es la que nos fortalece, es la que nos hace perseverar.
Es la que nos mantiene unidos en el propósito. Si yo no entiendo esto, yo me vuelvo. Yo me quedo en el desierto, me vuelvo a Egipto. Pero si entiendo esto, sí, Señor, abre mi entendimiento. Hazme entender tu palabra. Yo me voy a sumergir en Cristo. Voy a estar lleno de Él y voy a entrar. Voy a avanzar en la vida de la fe. Entonces, amados, que esta palabra, que esta estación en Etán, esa parada en Etán, Dios quiso enseñar esto a su pueblo. Su presencia de día y de noche, continuamente, guiándonos, revelándonos. Que aprendamos esto. Esto es lo que estamos viviendo en la iglesia hoy. Si nosotros no fuéramos guiados por el Espíritu Santo de Dios, andaríamos errantes por el desierto. Pero el Señor nos guía. El Señor abre nuestros ojos y nos hace avanzar y nos hace ir, cruzar un desierto y entrar a la tierra prometida. Aquí nos detenemos ahora. Son 42 estaciones. Estamos por la tercera. ¿Cuánto más tiene el Señor por delante para enseñarnos? Mucho más. Vamos a seguir estudiando. Amén. Que el Señor nos ayude, nos fortalezca. Como dijo la pastora Cito, ¿no? Leyendo ese texto. Fortalezca y establezca. Que podamos tener una visión plena, una revelación de quién es Él. Esa era la oración del apóstol Pablo. Que ellos tengan revelación de Cristo, de quién es Cristo. Conociéndolo a Él, conociendo su palabra y su propósito. Conociendo la enseñanza, las escrituras, pero la vida de Dios, juntos. La vida interior y la vida exterior, la visión exterior. Todo junto. Amén, queridos. Oramos al Señor. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu ejemplo. Gracias porque de tu palabra, Señor, de las Escrituras, todo nos enseña. Todo habla de ti. Desde el comienzo hasta el final. Todo está centrado en ti, Señor. Que podamos entenderte y conocerte. Señor, queremos ser aprobados por ti. Ayúdanos, Padre, por favor. Límpianos de toda esclavitud, límpianos de toda obra del pecado, entendiéndote a ti, viéndote, Señor. Oh Dios, podemos, Señor amado, entrar a la consagración, a la separación del mundo, porque te vemos, porque te amamos, porque te deseamos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos, tu iglesia, tu casa, de un modo general. Fortalece nuestra fe, nuestra confianza y renueva la esperanza en cada uno, Señor. Bendice a mis hermanos, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Danos una semana bendecida, una semana victoriosa. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga a todos, queridos, querida familia. Ya, permanezcamos firmes, sin dudar, creyendo, pidiendo que el Señor abra nuestros ojos y vamos todos juntos a llegar allá. Amén. Dios los bendiga. Un abrazo a todos. Una semana bendecida para todos. Amén. Muy linda palabra, hemos disfrutado esta mañana. Realmente el viaje de Israel hasta la tierra prometida nos deja mucha enseñanza para la iglesia del Señor. Verdaderamente el Señor dijo que todo lo que vivió Israel es un ejemplo para que saquemos de ahí muchas enseñanzas para nosotros. Así que recibimos esta palabra que nos trajo el pastor Isaac para ponerla en práctica en nuestras vidas. Dios te bendiga, hermano. Las reuniones de esta semana
las reuniones de oración, lunes, miércoles, jueves y sábado, las mujeres, el día miércoles reunión para siervos, el libro de siervos, el día viernes vamos a estar también con el culto familiar, vía virtual, y el próximo domingo tenemos nuestra reunión presencial, nuestro culto presencial. Este viernes que pasó, el día viernes que pasó, hemos tenido nuestro primer culto presencial, creo que de este año, ¿no? Creo que de este año, que fue una bendición. Tuvimos una buena concurrencia, disfrutamos de la comunión de los hermanos, tuvimos un tiempo de partimiento del pan, así que fue un lindo tiempo entre toda la hermandad. Entonces te animamos a que tú puedas participar, a seguir afirmándote en los caminos del Señor. Dios te bendiga, te mando un saludo y un abrazo. Que tengas un lindo resto del día. Chaucito, hermano. Dios te bendiga.